es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que la reina? Mi pecado con su muerte perdonó. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Ofrezcamos al Señor la Eucaristía por el descanso eterno de Luis Eliseo, Leonel Fernando Calixto Navor, a 3 años de fallecido, Teresa Bonilla, Manuel Guzmán, Antonia Domínguez, a 9 días de fallecida, Eva Tamayo, Luis López, Elías Andérica, por la salud de Rosita del Castillo, Nacho del Castillo, Care Abraham, familia Martín del Campo, por las intenciones de Isabel Adauta, de Aime Vélez, de Malena Flores Ruiz. Por ustedes, sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos a Dios perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Defiende, Señor, a tu Iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino. Concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Cástor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente, se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer 1 semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. De pie, por favor. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla,
mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ve». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que les perdones los pecados. Hoy celebramos esta fiesta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, estos dos grandes apóstoles, pilares también de nuestra fe. Cállate. Casi siempre, creo que nos sucede a todos, nos quedamos según nuestro criterio con lo que nos parece más importante de una situación, de un acontecimiento, de cualquier realidad. Hemos escuchado este texto que lo tenemos muy claro, ¿no? Y casi siempre nos hemos quedado de este texto del Evangelio con lo que nos impacta, que es: Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Pedro se estaba hundiendo. La poca fe de Pedro. Pero este texto no nos habla de que Pedro se hundió como tal. No es la intención del texto. Tal vez es lo que impacta. Un texto que viene inmediatamente después de la multiplicación de los panes. ¿Qué nos impactó ahí? La multiplicación de los panes, ¿no? Pero el texto no nos señala la multiplicación de los panes, hay algo más. Pero casi siempre nos quedamos con lo que impacta. Vengo de una celebración ahorita, de una comunidad donde están de fiesta. Éramos muy poquititos. Y pregunté dónde están los mayordomos. Se supone que los mayordomos son los que oran por el pueblo, ¿no? Y más en el día de fiesta. ¿Dónde están los mayordomos? Están haciendo la comida, padre. Ojalá y se les descomponga y se les queme su comida. Porque nos quedamos con lo más importante. No, eso no es lo más importante. Es el día en que el mayordomo ora por el pueblo que le es confiado. Y tendría que haber estado en misa, ¿no? Así nos pasa a todos. Nos quedamos con lo que creemos que es más importante. Vamos a intentar ver este texto. No lo podemos ver todo, pero encierra una gran riqueza, ¿no? El texto comienza diciendo
que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca, se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después subió al monte a solas para orar, y allí se quedó durante la noche. Él estaba él solo allí. Los discípulos, casi obligados, se subieron a la barca. ¿Cuál es el punto de partida de la barca? ¿Desde dónde salió la barca? ¿Cuál es el punto de partida? El texto comienza diciendo que Jesús se quedó haciendo oración. Incluso el texto en el verso 25 señala que ya muy de madrugada fue cuando se acercó a los discípulos, ¿no? Pero al tercer cuarto de la noche, a la tercera vigilia de la noche, podríamos decir, entre las 3 y 4 de la mañana, 5 de la mañana, Jesús pasó toda la noche en oración. ¿Por qué el texto dice esto? Porque el punto de partida, el punto de salida de la barca, de los discípulos, mejor dicho, de los discípulos, no es la orilla. El punto de partida, de salida de los discípulos no es, ¿cómo se le llama la playa? No, pero ¿cómo se le llama eso? Malecón. No, ¿qué malecón? El embarcadero, sí, allá. No salieron de la orilla para acabar pronto. Salieron de la oración de Jesús. El punto de salida, el punto de partida es la oración de Jesús. No olvidemos esto, No olvidemos esto. Porque cuando salieron era de noche. Empezó el viento. Las olas empezaron a azotar la barca. Estos sintieron miedo al grado, pues sí, la vida estaba en riesgo, no estaban al borde de perder la vida. Todo este escenario, todo esto sucede mientras Jesús estaba haciendo oración. Ojalá y vayamos nosotros, Ojalá y vayamos interiorizando esto. A veces nos quejamos de que las situaciones difíciles de la vida las enfrentamos solos. Incluso sentimos lejano a Dios, ¿no? No es cierto. No es cierto. Cuando en tu vida es de noche, ya hay situaciones difíciles, ya hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que te está acompañando con su oración, que te está sosteniendo con su oración. Esto hizo Jesús. Todo esto ocurrió mientras Jesús hacía oración. Los discípulos están llenos de miedo. Enfrentan situaciones de sufrimiento. Parece que todo está perdido. Y entonces sucede que Jesús viene caminando hacia ellos. Qué bonita imagen, ¿no? ¿Se acabó el miedo? El miedo se acrecentó. El miedo se acrecentó. Ahora tenemos miedo por el viento, por las olas, por el agua y que si nos hundimos, y más miedo porque creemos que estamos viendo un fantasma. Un fantasma.
El miedo se acrecentó. Eso nos pasa en las situaciones difíciles. ¿Te has dado cuenta? Señor, ¿esto es una prueba? Señor, ¿esto es un castigo? Señor, ¿esto es obra tuya? ¿O es obra del malo de misa, como dicen? ¿Esto que estoy viviendo, Señor, qué es? De repente ya no sabemos, ¿no? Nuestros miedos se acrecientan porque no alcanzamos a distinguir la presencia real de Jesús en nuestras situaciones de sufrimiento, en nuestras situaciones difíciles. Jesús casi obligó a los discípulos a que subieran a la barca y que se dirigieran a la otra orilla, y ellos obedecieron. Pero, ¿a quién se le ocurre mandar casi de noche? Casi de noche. Las tormentas se prevén, ¿no? Avisan. Nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Pues a Jesús. A Jesús. Ya los envió a la otra orilla. Los envió a hacer camino. A hacer un camino, una travesía. Pero para que lo entendamos mejor, los envió a hacer un camino que parece difícil, que parece imposible. Es de noche, hay viento, hay lluvia, vamos nosotros solos, sí, tenemos experiencia de mar. Jesús los envía a hacer camino, un camino que es posible hacer con la fe, desde la confianza en Jesús. Es posible hacer ese camino. Y aún más, es posible cuando se fija la mirada en Jesús y se dirige uno hacia Él. Es posible hacer ese camino. El camino se vuelve difícil cuando la mirada se pone en los peligros que rodean y en nuestras propias limitaciones. Sí, es cuando el camino se pone difícil, cuando vemos nuestras limitaciones y nos lamentamos. Cuando tú estás atravesando situaciones difíciles, ¿dónde está puesta tu mirada? En la situación, ¿no? En la situación. Yo veo mucho a Licha ahorita, porque está distraída, ¿no? Porque está analizando, ¿verdad? Y cuando ella está analizando, se acuerda de sus clientes, es abogada. Y los clientes tienen la mirada puesta en el problema. Pero Licha no. Licha está mirando hacia otra dirección, ¿cierto, no? Bueno, pues eso pasa. Y el cliente dice, no sé cómo le voy a hacer, no voy a salir de esto, es lo peor que me pudo pasar. Y ¿dónde tienes puesta tu mirada en una situación difícil? Hay que poner la mirada fija en Jesús. Es cuando se puede hacer el camino, la travesía. Están en medio de una situación difícil, pero ya es un camino de salvación que empieza a ser revelado poco a poco, ¿no? Es ahí donde Jesús les dice, soy yo, les dijo Jesús. Pedro va a pedir dos cosas. Decía hace un momento, a veces en las situaciones difíciles no sabemos si lo que vivimos es una prueba o es un castigo, ¿no? Pedro va a pedir dos cosas. Le dice a Jesús, si eres tú, tengo confianza, pero no tengo mucha, Señor. Pruébame que eres tú. Mándame ir a ti. Mándame ir a ti, le dice Pedro. Qué hermosa oración, ¿no? Tan sencillita.
Ojalá y en las pruebas, en los momentos difíciles de sufrimiento, siempre le digamos al Señor, mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Eso es muy bueno. Pero también le pidió, caminando sobre el agua. Eso ya no es tan bueno. Le estaba pidiendo a Jesús no atravesar la tormenta, sino caminar sobre la tormenta. Le estaba pidiendo el milagrito, ¿no? Le estaba pidiendo el milagro. Y no es en el mar de milagros que vamos a encontrar a Jesús, no. A Jesús se le encuentra verdaderamente cuando se atraviesa la tormenta. Porque si no nos quedamos con el, ay Jesús, qué bonito, ¿verdad? Ay Jesús, qué precioso Jesucito, que nos hizo el milagrito. No. Pídele a Jesús ir a Él, pero pídele atravesar con Él la tormenta para que realmente puedas descubrir quién es Jesús. Es muy fácil pedir milagros, Es muy fácil. Y el Señor los concede, hasta en eso nos consiente, ¿no? Es muy fácil pedir milagros. Esto se va a escuchar terrible, ya sé que luego cosas que me crucifican. Pero los milagros a veces no sirven de nada. ¿O sí, Licha? A veces los milagros no sirven de mucho. Porque no nos hacen crecer en la fe. No nos hacen crecer en la fe. Por eso digo que no sirven de mucho. No estoy diciendo que no sirvan de nada, ¿no? No. Es que no nos hacen crecer en la fe. En el encuentro con Cristo. ¿Dónde está toda esa gente que ha recibido milagros de Jesús? Se quedaron con el milagro y no con el Señor de los milagros. Pedro escucha de Jesús, ven Pedro, ven. Y Pedro va hacia Jesús. Hay unos brazos que lo esperan, pero le está diciendo, ven, para que te des cuenta que conmigo lo que parece imposible es posible. Con Jesús todo es posible. Y Pedro fue hacia Jesús y caminando sobre el agua porque tenía la mirada puesta en Jesús. Pero de repente, y eso nos pasa a todos, que creemos tantito y tantito dejamos de creer. Nos pasa a todos. Pedro comenzó a desviar su mirada y empezó a ver sus situaciones, los peligros, los sufrimientos, los riesgos. Y entonces Pedro comenzó a hundirse. ¿Hasta dónde le llegó el agua? El texto no lo dice, pero nos ha llegado hasta el cuello, ¿no? Cuando desviamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en nuestros problemas, entonces es cuando nos hundimos. Es cuando empezamos a sentir que todo eso nos devora, que todo eso nos traga, ¿no? Pero Pedro hace una oración, otra más. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es un grito desesperado y a veces es el único recurso que nos queda, ¿no? Grita desesperadamente, Señor, sálvame. Y el Señor siempre responde, siempre va a responder a todos aquellos que le imploran, aún con un poquito de fe. Con un poquito de fe. Él siempre tiende la mano a aquel que se lo pide. Toma nuestra fe frágil y la sostiene. Va a transformar nuestro miedo en un abrazo reconfortante. Así es este Jesús. Pero le va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Eso es una corrección fraterna, ¿no? Que está más inclinada al regaño.
Y aquí va bien este regaño. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que Jesús salva regañando, y regañando es que salva. Benditas esas personas, ¿verdad?, que de repente llegan y te zarandean. Ya, Licha, ubícate, no sé qué tanto tienes en tu cabeza, por favor, mira, pon los pies en la tierra. Hay gente que viene y nos vuelve a centrar, ¿no? Hay gente que viene y nos vuelve a centrar, nos dice, reacciona, por favor, mira lo que estás viviendo. Bueno, pues esto es lo que hace Jesús. Esto es lo que hace Jesús. Y entonces llegaron a la otra orilla. Y ya era de día. Creo que con esto logramos entender que con Jesús, puesta la mirada en Él, todas las noches se vuelven día. Todas las noches se vuelven día. Logramos entender que los días difíciles son días de renovación de la fe. A veces buscamos por qué o para qué es. Muchas veces me han escuchado decir que el Señor no tiene por qué ni para qué es. El Señor tiene propósitos. El Señor tiene propósitos. Y los días difíciles tienen un propósito. Son días para renovar la fe. Hay un gesto muy bonito que no debiéramos olvidar. Cuando Pedro se estaba hundiendo y le gritó, Señor, sálvame, Jesús extendió la mano. Jesús extendió la mano. El Señor no nos libra de los peligros, no nos quita los problemas ni los sufrimientos. El Señor extiende la mano para que junto con Él atravesemos todo esto. Si Él te extiende la mano, tú extiende la tuya. Tal vez tus pocas fuerzas están ahí, pero están anudadas, amarradas a las muchas fuerzas de Dios. Cuando Él te extienda la mano, ojalá que tú extiendas la tuya. Los invito a que releamos este texto y que cada uno revise sus situaciones de vida. El punto de partida de todo lo difícil que vivamos es la oración de Jesús. Y mientras lo vivimos, Él sigue orando por nosotros. Así sea. Por favor, oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestra humilde ofrenda, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Elevemos juntos al Padre la oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nosotros hemos creído. Es el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iré? Tú quieres hablar de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. De pie, por favor, oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y acompañe siempre. Vivan lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como buena y verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendecido día para todos. Gracias. Bendice y santifica, Señor, esta cruz que te ofrecemos por el eterno descanso de tu hija, Antonia Domínguez Jiménez, quien te dignaste llamar a tu presencia, echa al olvido sus debilidades, toma en cuenta sus obras buenas, y concédele gozar de la compañía de tus santos y elegidos en el reino que le has prometido. Dale, Señor, el descanso eterno, que descanse por siempre en paz. Oscuridad y la tiniebla del pecado, que la humanidad nos sirva de salvación.